Un saludo a todos los asistentes. A continuación presentaremos la ponencia titulada Educación, Políticas Públicas y Buen Vivir, perspectivas desde la dimensión social de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, en Ecuador. La misma fue elaborada por Javier Chamorro, Génesis Loor y Eric Romero, estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Educación. A partir de la Constitución ecuatoriana del año 2008, el país adopta el buen vivir como una política de Estado, ponderando la educación como un eje estratégico de desarrollo. Ese trabajo tiene como objetivo analizar los aportes de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, UNAE, a la construcción del buen vivir, desde los datos sociodemográficos de los estudiantes, el compromiso gubernamental e institucional a través de incentivos monetarios y la promoción de la investigación, el arte y la cultura. Empleando un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo exploratorio, se analizan los resultados de las encuestas aplicadas a 1.310 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, como parte del proceso investigativo del proyecto TWIN. Entendiendo la correlación entre educación, políticas públicas y buen vivir, en Ecuador se pretende analizar los datos resultantes de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación con relación a los aspectos característicos de este colectivo. Los datos obtenidos y su análisis han sido agrupados en tres grandes secciones. La primera, datos sociodemográficos. En este apartado se analizan y contrastan los gráficos 1, 2, 3, 4 y 5, los cuales aportan datos significativos para determinar el perfil de los estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional de Educación. De acuerdo con lo mencionado, en el gráfico 1 se observa que más de la mitad de la población encuestada son mujeres, dejando en un 39% a los hombres. Los datos responden de alguna manera a una lógica histórica de designar a las mujeres del cuidado y educación, al menos inicial, de las niñas y niños. Sin embargo, el alto porcentaje de ingreso de mujeres a la educación superior es una evidencia de la reivindicación de la mujer en el escenario académico y sociolaboral. El gráfico número 2 muestra que el 17% de los estudiantes que acceden a la Universidad Nacional de Educación pertenecen a comunidades o pueblos indígenas, aspecto que cristaliza los postulados de la Constitución ecuatoriana de 2008 en cuanto a la garantía de una educación acorde a la realidad y necesidades de una sociedad ecuatoriana en su diversidad. Es importante destacar que el autorreconocimiento de los estudiantes como miembros de una comunidad o pueblo indígena dentro del ámbito educativo evidencia la puesta en práctica del sentido de interculturalidad en la educación. Siguiendo esta línea, el gráfico 3 muestra que el 56% de las madres y el 58% de los padres de los estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional de Educación han alcanzado únicamente el nivel de educación básica y que solo alrededor del 7% de madres y padres han llegado a estudios de grado, o sea, tercer nivel. Estos datos son determinantes al momento de inferir que muchos de los estudiantes pueden ser la primera generación de su familia que accede a la educación superior. En tal sentido, los resultados alcanzados en los gráficos 1 y 2 se conectan directamente con el panorama mencionado. Es importante destacar que la educación, desde su rol como agente socializador, debe brindar herramientas culturales, sociales e intelectuales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores sociales generacionalmente relegados de la educación superior. Así también, el gráfico número 4 refleja que principalmente los estudiantes que acceden a la Universidad Nacional de Educación provienen del sistema de educación pública frente a un 23% de estudiantes que provienen del sistema privado. Es decir, que la educación superior desde la UNAE responde a los planteamientos constitucionales del Ecuador y del buen vivir, en cuanto a posibilitar una participación educativa en igualdad de oportunidades. Esta dinámica evidencia una reconfiguración del sistema de repartición de riqueza, una reducción de las brechas de desigualdad de oportunidades y la ruptura de la hegemonía de la educación superior por parte de los sectores de poder. En correspondencia con todos los datos analizados anteriormente, el gráfico 5 muestra que como motivación central de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación para acceder, permanecer y culminar sus estudios superiores se encuentra el deseo de superación personal y académica, lo cual deviene en una contribución significativa para el desarrollo comunitario. El sentido de responsabilidad familiar y social es imperante dentro de las motivaciones de los estudiantes. Segundo, compromiso gubernamental e institucional a través de incentivos monetarios.
En este apartado se analizan los datos relacionados con la procedencia y el sustento económico que manejan los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación para desenvolverse en sus actividades cotidianas mientras cursan la carrera universitaria. Rescatando los preceptos constitucionales, la LOES y el buen vivir, en el gráfico número 5 se evidencia que al menos el 39% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación perciben una beca o ayuda económica estatal, lo cual demuestra que tanto a nivel estatal como institucional se brindan posibilidades en sentido económico para que los estudiantes logren cursar sus estudios independientemente de su condición socioeconómica. Esta política responde a las características mostradas en el perfil del estudiante UNAE. No obstante, tal como muestra el gráfico número 6, todavía existe un 31% de estudiantes que sustentan sus gastos mediante un trabajo y un 29% que depende de terceros. Por tanto, desde las políticas públicas se ha avanzado en cuanto a brindar igualdad de condiciones dentro del sistema educativo superior, lo cual favorece la permanencia de los sectores económicamente más vulnerables en la formación universitaria. Tercero, promoción de la investigación, el arte y la cultura. En este apartado se analiza la participación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación en actividades académicas, principalmente investigativas, así como en actividades de representación estudiantil y en actividades artísticas y culturales. Para esto, se vinculan los datos reflejados en el gráfico 6 y 7, con la finalidad de complementar el análisis. La Universidad Nacional de Educación plantea desde su modelo pedagógico que los estudiantes egresen con un perfil de docentes investigadores, capaces de diagnosticar y dar respuesta a las necesidades identificadas en su labor profesional. Desde esta perspectiva, el gráfico 7 muestra que al menos el 12% de los estudiantes participa en grupos de investigación o innovación. Por lo tanto, la experiencia UNAE otorga gran importancia a la consolidación de futuros investigadores, no solo desde la malla curricular, sino también desde la praxis investigativa guiada, soportando el sentido de la educación como eje prioritario para la transformación y para el desarrollo, estipulado en el buen vivir. Por otra parte, el arte y la cultura cumplen un rol fundamental en la formación de los futuros docentes, por lo que la Universidad Nacional de Educación ha creado un espacio para el fomento de habilidades artísticas, culturales y deportivas que contribuyen al desarrollo holístico de los estudiantes. En sintonía, se puede observar en el gráfico número 7 la participación de al menos un 14,7% de estudiantes dentro de estas actividades. Todo esto se alinea con los fundamentos del buen vivir que promueven un aprendizaje multidisciplinario a través de experiencias diversas que permitan alcanzar un estado de paz y armonía. En correspondencia al gráfico 7, el gráfico 8 muestra que poco más de la mitad de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, el 54%, participa en las actividades universitarias por causa de la búsqueda de desarrollo personal y profesional. De la misma forma, los datos que mantienen porcentajes altos aluden al compromiso social y al sentido de pertenencia con la universidad. Es así como la participación en actividades universitarias, académicas, artísticas y culturales, mediadas por la gestión institucional UNAE, favorece la concreción de los principios de la nueva visión del país, en donde se priorizan los derechos de las personas y su desarrollo desde los diferentes campos de la sociedad. Como principales resultados, se puede mencionar que, primero, la UNAE acoge a estudiantes de sectores sociales vulnerables y generacionalmente relegados de la educación superior. Segundo, un porcentaje significativo de los estudiantes UNAE percibe incentivos económicos o ayudas económicas del Estado. Tercero, existe un alto porcentaje de participación de los estudiantes UNAE en grupos de investigación, arte y cultura. De esta manera, se concluye que la UNAE brinda las facilidades necesarias para acceder, permanecer y culminar los estudios superiores, dando cumplimiento a los principios de universalidad, igualdad, equidad que se mencionan en el régimen del buen vivir, alcanzando así un proceso de formación inicial docente alineado al proyecto de desarrollo estatal. Muchas gracias por su atención.